Bueno, otro de los temas de esta semana que han estado en todos los medios es el planteamiento que han hecho algunos economistas economistas dominicanos, en el sentido de que el gobierno debe, la baja que se produjo en los precios de los combustibles la semana pasada, debe rebajar en igual proporción los precios de los combustibles. Eh, Entendiendo que eso es lo que dice la ley del precio de los hidrocarburos, y es verdad que eso es lo que dice la parte impositiva, pero al mismo tiempo obvian mencionar la realidad actual que enfrenta República Dominicana. Nosotros veníamos en una situación deficitaria de la finanza pública, que todo el mundo entendía que había que hacer una reforma fiscal para tratar de mejorar las finanzas públicas, y que eso pasaba por una recuperación de las recaudaciones. Y entonces a uno le sorprende que en una coyuntura como esta, que el gobierno no tiene espacio fiscal, que tiene que aumentar el gasto público, si se presenta una especie de un maná que nos cae del cielo, que es el desplome de los precios de los combustibles, querramos plantearle al gobierno que mira, no recaude más, no congele los precios de los combustibles y te meta más dinero por impuestos a los combustibles, porque realmente tú tienes que traspasarle eso a la población. Primero el gobierno le está traspasando efectivo a varios millones de hogares del país. Eso es lo primero que uno tiene que ser honesto intelectualmente y sensato. O sea, el gobierno está sacando dinero de la recaudación y se lo está dando a la gente, para que la gente se quede en su casa. El gobierno no tiene interés que la gente esté transitando en la calle. Por eso paró el metro, por eso paró el teleférico y por eso paralizó la OMSA. O sea, si el gobierno no tiene interés que la gente esté transitando en la calle, ¿dónde es que está la lógica de abaratar los precios de los combustibles? Yo no lo entiendo, honestamente, yo no lo entiendo. Ah, porque los precios internacionales bajaron. Bueno, pues quizás, como ha dicho el economista, profesor de la Universidad de Harvard, Ricardo Hausmann, países que tienen poco espacio fiscal, en situaciones como esta deberían, si son importadores de petróleo, como es República Dominicana, y él lo plantea, aprovechar esta coyuntura para no rebajar la totalidad de los precios de los combustibles en igual proporción, crear un colchón fiscal, una fuente de ingreso, y ese ingreso usarlo para seguir nutriendo la asistencia a los hogares. Entonces, claro, eso lo está haciendo un economista formal, bien preparado, que no es político, que no está tratando de politizar un debate. No pertenece a ningún partido político de la República Dominicana, que está diciendo, mira, la gente inteligente en situaciones como esta no reduce la totalidad de los precios de los combustibles. No la reduce. Toma una parte de eso, ingreso que se va a meter adicionalmente, y con eso mejora su posición fiscal para que pueda seguir ayudando a la gente y que el déficit fiscal no se convierta en una situación incontrolable. Entonces me parece que la oposición en el país debe entender que existe la probabilidad de que ellos puedan ser gobierno en unos meses. Entonces planteamientos absurdos como este llevan la discusión al terreno del populismo macroeconómico, que es altamente peligroso. Yo me imagino que debe haber muchos empresarios y economistas independientes y líderes de opinión preocupados cuando escuchan economistas de la oposición decir hay que bajar un 100% los precios de los combustibles tal y como se produce. O sea, un lenguaje, es un planteamiento de colmado, de análisis en la universidad. Yo no sé en qué universidad enseñan eso, o sea, en coyunturas como esta, donde están todos los déficits disparados, usted le va a decir a la gente, no, bájalo todo. O sea, eso no es un análisis serio, eso es politiquería barata. Y los líderes políticos de la oposición deberían señalar eso responsablemente, si quieren dar señales de que van a tener un manejo fiscal responsable. Porque todo el mundo sabe que todos los países del mundo están transitando ahora y navegando en mares de grandes déficits fiscales. Entonces, si usted está
en una situación de déficit fiscal grande, usted no lo va a expandir más, que es lo que tiene que tratar de mejorar. Pero por otra parte, ¿a quién se le puede ocurrir en la cabeza que es razonable desde el punto de vista de la microeconomía? Yo quiero que la gente no se mueva, que no se mueva en la calle, que esté en su casa, pero entonces lo voy a llamar por teléfono. Mira, la gasolina que estaba a 100 te la voy a poner a 50 pesos ahora. O sea, ¿qué señales que yo le estoy? Que yo como gobernante soy un loco, que soy un débil mental. Entonces, eso no es lo que la gente quiere. Entonces, por favor, seamos serios, porque ustedes pueden ser gobierno. Y si van a ser gobierno, no hagan planteamientos que después lo que puedan convertir, si sea la oposición, se lo van a sacar en cara y van a hacer un papelazo. Entonces hay que ser serio. Estas son situaciones de crisis muy grandes para que le dejemos espacio a la politiquería barata. Seamos serios. Jackie. Andy, tú sabes que es interesante porque, a ver, nosotros mismos, a los economistas, estamos a favor de que se aplique la ley de combustible, los ajustes de precios, cuando suben, suben, cuando bajan, bajan. De hecho, en el sector eléctrico, que la tarifa está en pesos, el tema de energía, lo que sucede cuando se ha movido el precio del petróleo, hay subsidio o hay ahorros, ¿verdad? O sea, el hecho de tú tener eso así, tú haces subsidio y cuando bajó mucho el precio del petróleo, el FETE, entonces se convirtió en un ahorro porque estaba diseñado de esa forma. En el caso del combustible, pues cuando sube mucho, lo que la gente dice, bueno, es que subió demasiado, para disminuir el impacto, el gobierno no debería traspasarlo todo a precio, ¿verdad? Pero cuando baja, entonces sí debería traspasarlo todo a precio. Yo creo, Andy, que ha habido un error. Y el error es no diseñar cuál el FETE, un esquema similar para el caso de los precios de combustible. Por ejemplo, como tú bien dices, países que dependen fiscalmente de un ingreso específico. Sobre todo, por ejemplo, Chile, con el tema del cobre, que hacía el fondo de estabilización, donde decía, mira, cuando está muy alto yo ahorro, cuando está muy bajito, entonces no impacto tanto mi gestión a través de esto. En el caso de la gasolina, con todo lo tan discutido que ha sido, yo creo que también es un momento para pensar que, pudiendo surgir situaciones como esta, deberíamos tener un esquema similar en cuanto al costo de la gasolina y del transporte. Si eso hubiese estado transparentado, si eso estuviese pasando y nadie dice nada, como tú dices, tenemos que ser sensibles a la situación. Y eso va a pasar no solamente con el precio del combustible, con muchísimas otras cosas. Mira, yo te voy a poner un ejemplo, que yo lo he dicho y hay gente que no está muy de acuerdo conmigo. Pero yo digo, de repente uno podría hasta pensar que la gente que sigue trabajando y sigue gastando y sigue ganando su ingreso, podría temporalmente tener un impuesto marginal mayor en la coyuntura para financiar este proceso. Porque hay gente, natural no es que la economía está totalmente apagada, personas y empresas, estoy hablando de personas y empresas, o gente que está por debajo de lo que se paga impuestos, que no pagan porque tienen un salario más bajo, pero tienen su empleo y se están ganando su salario. Entonces nosotros tenemos que pensar, Andy, no solamente, porque quiero dejar el mensaje de que esto no se trata de defender si subir o no, esto se trata de, como hablábamos en el programa pasado, de una palabra tan presente en los últimos años y que hemos sido, Andy, incluyéndome, tan sordos, y es esa palabra que se llama solidaridad. Yo recuerdo cuando se aprobó la ley de seguridad social y se comenzó a aplicar, que es una ley solidaria, ¿verdad? En el cual no importa lo que tú aportes, tu cápita es igual y tienes un plan básico igual que todo, porque tiene incorporado el esquema de la solidaridad. Y ese esquema lo vivimos y lo hacemos en el día a día. Y si cada uno de nosotros pensara, sobre todo las personas que tienen un ingreso más alto, y las empresas, que son las que pagan el 70% de esa seguridad social, el 72% de seguridad social, cuando las empresas dicen, no, pero que yo le estoy aportando además al Estado a través del pago de la seguridad social, es verdad, que constituye en el fondo un tipo de aporte solidario, un impuesto que las empresas están haciendo. Entonces, en este momento, esa palabra yo creo que tiene que estar más presente. Y no solamente por el tema del combustible, porque el que se está desplazando, Andy,
de alguna manera u otra está recibiendo un ingreso, está buscando algo con eso. Y por ende, se podría pensar que en una coyuntura como esta, y se debería pensar que no sabemos cuánto va a durar esta coyuntura, en esquemas como ese que tú estás planteando. Y como el tema de contrale, quizás deberíamos tener unos impuestos transitorios. La gente quizás te podría acabar, pero Andy, yo no veo ya cómo es, porque si no lo pagamos hoy, lo vamos a pagar mañana. El hecho es lógico y normal que todos pensemos y querramos, porque estamos viendo otros países, como tú dices, que han salido a los mercados, que los países se endeuden. Por definición, los choques transitorios en términos generales implican que tú te endeudes. Los choques permanentes no. Si tú perdiste la competitividad, si ya aquí no hay más oro, eso es un choque permanente, ya. Y no hay nada, o sea, tenemos que ajustarnos. Cuando son choques transitorios, pues tú te endeudas. Y entonces obviamente queremos que pase eso. Esa deuda va a implicar en el futuro una de varias cosas. O un incremento de impuestos en el tiempo para poder repagar esa deuda y entonces lo vamos a repagar en el tiempo con sus intereses. O va a implicar una reducción de algunos gastos de manera importante, que como te dije, siempre se impactan los más pobres, los menos beneficiados en términos generales en la sociedad, o va a implicar repensar el Estado completamente. Repensar el Estado completamente. Entonces, todo eso está en juego. Hoy en día nos estamos jugando todo eso. Una toma de decisiones intertemporal, y vuelvo a caer en lo que tú planteabas. Yo creo que esa mesa de expertos de cómo abrir debería hasta ampliarse un poco y ver cuál es la solución que vamos a buscar. A mí me encantaría, yo escribí y decía, de repente poner un consejo fiscal transitorio que luego se vuelva permanente, es algo bueno y le da una buena señal al resto del mundo. ¿Por qué? Porque tú dices, no lo estamos tomando a lo loco. Aquí hay un grupo de gente experta pensando en la salud fiscal a mediano plazo y que se van a quedar ahí dándole seguimiento a esa salud fiscal para que tú que tienes en la mano y que me apoyaste y que tienes mi bono en la mano, te puedas sentir seguro de que yo te lo voy a devolver sin drenar fuertemente la economía dominicana. Entonces, ese mismo grupo que tú estás poniendo sobre la mesa es lo que yo le llamo algún tipo de consejo fiscal transitorio, consejo económico y fiscal transitorio, que apoye en este proceso. Y claramente yo creo que es fundamental. Nos vemos en un momentito, vamos a hacer una pausa y venimos con el último segmento a hablar de todo lo que se ha hecho en términos de la parte financiera, pero sobre todo esta petición lógica que se hace del sector, desde los diferentes sectores, sobre buscar algún esquema de garantía para que llegue más rápido y más efectivo el apoyo a la pequeña empresa.